Marlon. Creo que le. Ok, muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lick, ¿todo bien? ¿Están todos? ¿Están listos para el examen? Tenemos Bueno, miedo. ¿están listos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué les pasa? Es bastante Sí, Lick, es bastante contenido. Y eso que no han visto el contenido del segundo y tercer parcial. No, ¿qué pasa? Pucha, eso se escucha más bien como un estudiante de primer ingreso. Si más bien este parcial es poquito contenido, porque hemos estado reduciendo bastante. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo se sienten por el examen? ocupados. Nervioso, pero bien. ¿Nervioso? ¿Qué les parece si hacemos el examen esta semana? Obviamente el examen va a ser esta semana, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si hacemos el examen el viernes? Y el miércoles y mucho jueves. mejor. Y Mucho miércoles y mejor. jueves. Sería mejor, hombre. Está bien. Y miércoles y jueves lo aprovechamos para clases de la segunda unidad. Vamos a hacer eso para que se sientan más seguros para el examen. Más preparados. Sí. Más preparados, la palabra correcta aquí, más preparados para el examen. Podemos hacer eso. Hoy y mañana terminaremos de ver el contenido de la primera unidad. Y nos veríamos miércoles y jueves para el contenido de la segunda unidad. O sea, tienen 2 días para que se les acomode, o mejor dicho, para que se les acomode bien el contenido de la segunda unidad. O sea, para que ya se familiaricen con todo. O sea, para el contenido del examen es lo que me refiero. O sea, que tienen 2 días para que se preparen, para que se acomoden con el contenido, para que el contenido se afiance bien y todo eso, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con el día de hoy. Hoy es intro a la radio. Vamos a ver. Comencemos lunes 14 de junio. Vamos a ver. Avi. Presente, Lick. ¿Listo? Alexa. Ahí está. Ámbar. Ámbar. ¿Se encuentra aquí Ámbar? No, no está Ámbar. No está Ámbar. Ok, permítame, que varios me escribieron ahorita. Vamos a ver. Deme un momentito. Ok, vamos a ver. Ángel, ¿se encuentra aquí? Sí, aquí está Ángel. Listo. Ángela. Presente. Astrid. Presente, Lick. Ok. Catherine. Presente. Claudia. Presente, Lick. Daniela. Daniel, perdón. Y Daniela. Ok, aquí están ambos, ¿verdad? Presente. Listo. Gary. ¿No se encuentra Gary? Gina. Presente, Lick. Hillary. Hillary. No. Jair. Ahí está. Presente. Jennifer. Presente. José. Ahí está. Presente, Lick. Karen. Presente. Kelly. Kelly. No. Kelly está faltando mucho. No sé por qué será. Vamos a ver. Keren. Presente, Lee. Le quería comentar que vivo en el Pedregal y se cayó un poste, se me fue el techo, así que si me desconecto. Está es bien, por Keren, no hay eso. problema. Sí, no hay problema, Keren. Vamos bien. Belitza, perdón. Presente. Luz María Torres. Luz María Torres, no. Madeline. Presente. María Fernanda Beltrán y María Fernanda Flores. Presente. Presente, Lick. Ok. Marvin Eduardo. No. Buenas tardes, Lick. Presente. Sí, aquí está. Melanie. Presente. Michael. Presente, licenciado. Vilma Damaris. No, no se encuentra Vilma.
Ok. Entonces, finalmente no está Vilma. No está Luz María Torres. No está Hillary. No está Gary. Y no está Ámbar. Vamos a ver, contemos. 3, 6 personas que no asistieron. ¿Por qué no asistieron 6 personas? ¿Qué pasa hoy? ¿Hay exámenes? ¿Hay alguna actividad ahorita que le impida a estas personas estar asistiendo el día de hoy? Puede ser por las lluvias, licenciado. Por las lluvias. Ok, esperemos que sea por las lluvias. Esperemos que también estas personas me indiquen por qué faltaron hoy. Porque si están faltando 6 personas y todos estamos en casitas, entonces yo esperaría que obviamente sea por algún problema de conexión o algún problema de luz. ¿Listo? Le escucho, Astrid, ¿verdad? Sí, dígame. Sí, es que ahí me estoy viendo el rojito. Fíjese que yo en la última clase del viernes no pude entrar porque les decía a los hipotes que aquí hay problemas con la luz. Entonces, cuando llueve, Ajá. aquí se sabe ir la luz seguido. Y estoy viendo que tengo rojito. ¿Está bien, Astrid? No, está bien. Yo me acuerdo que se comunicó. Y quería preguntarle con lo del examen, si en el examen también vamos a, o sea, así como en el examencito pasado no podíamos retroceder a la pregunta anterior, en el examen así va a ser también. Sí, tiene que ser así, Astrid. Anteriormente sí tiene que ser así. No, o sea, como a veces uno deja las yo preguntas sé que quizás alguien quiera avanzar a la siguiente pregunta, pero de verdad, o sea, de verdad me gustaría darles más libertad en el examen, pero no todo otra. De verdad. Me gustaría darles más libertad. Lo que pasa es que por veces nos estancamos en una pregunta difícil y así no poder avanzar y estar estancado ahí. Sí, yo sé, o sea, puede, pero es que la verdad es que no hay de otra, la verdad. De verdad, pero es que no se puede, de verdad. Me gustaría de verdad darle más libertad en el examen, pero no se puede. No se puede. Lo que debería de hacer es, digamos, no sé, es poner los ejercicios de último. Porque hay gente detrás. No, o sea, los ejercicios que van a venir son ejercicios de respuestas rápidas. Si algo les va a atascar, es una pregunta respuesta breve, pero no un ejercicio. Por la manera en cómo diseño los exámenes. O sea, lo difícil de los exámenes es la teoría, no la práctica. La parte práctica es lo más fácil. Ok. Empecemos con el tema de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué fue el último que vimos la vez pasada? Corriente eléctrica. Ajá, ok. Vamos a ver. Empecemos por corriente eléctrica. ¿Confirmamos? ¿Logran ver la presentación en pantalla? ¿Confirmamos todos? Sí. Ok. Vamos a ver. Corriente eléctrica. Como les dije y vimos en su momento, la corriente eléctrica no es nada más que movimiento de electrones. Así de sencillo. Simplemente tenemos electrones moviéndose. Y a eso le llamamos corriente eléctrica. Así, o sea, todo es conjunto de electrones que se mueven y a eso le vamos a llamar corriente. Como vimos la vez pasada, vamos a ver, Damari, fíjese que mi pobre está fallando en internet y veo la lluvia. Al momento, usted pasó lista ahí. Ok, vamos a ver, Damaris. Damaris es Vilma, ¿verdad? Sí, Vilma Damaris. Ok, está bien, Vilma. No hay problema. Si siente que tiene problemas de conexión, entonces luego vea la grabación. No hay problema. Entonces, aquí estamos viendo la manera en cómo se expresa matemáticamente la corriente. Es carga. Las cargas son los electrones que se mueven. O sea, recuerden que los electrones son cuerpos cargados negativamente o con poder negativa. Entonces, es esta Q. Q es la carga eléctrica, o sea, todos los electrones que están moviendo, y T es el tiempo en el que se mueven estos electrones. Es como que yo calcule velocidad, que yo sé que la velocidad de distancia sobre tiempo es una unidad semejante. Eso es la corriente, o sea, cuánta carga de los electrones se mueve en un determinado tiempo. Vimos algunos aspectos interesantes de la corriente. Por ejemplo, o sea, ese asunto de que la corriente simplemente son electrones en movimiento,
que se mueven y que la corriente va a verse, o sea, que la cantidad de corriente va a determinarse en base a cuántos electrones están moviendo. Si están moviendo bastantes electrones, vamos a decir que eso es una corriente alta. Si está moviendo poquitos electrones, vamos a decir que es una corriente baja. O sea, que tiene una menor corriente o una mayor corriente. Vamos a ver, vimos luego el voltaje o potencial, lo pueden conocer así de las dos maneras, lo que llamamos popularmente como voltaje, que voltaje simplemente era, o sea, el motivo que movía los electrones, o sea, lo que está moviendo a los electrones para que haya corriente. Eso es el voltaje. Es como, por ejemplo, que vengan ustedes y se pongan a empujar un carro y, bueno, ¿qué mueve el carro? O sea, la persona que lo está empujando. Eso es básicamente el voltaje, algo que está moviendo a los electrones. Y el voltaje lo expresamos en voltios. Y otra cosa, recuerden, corriente amperios. Y en todas sus unidades, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos miliamperios, MA, miliamperios, K, kiloamperios, UA, microamperios. Es la misma idea que vimos con todas las cantidades, lo mismo con voltajes. Tenemos KB, kilovoltaje, MB, milivoltaje, y M mayúscula B, megavoltaje. Así la misma idea con estas unidades. Y recuerden también que el voltaje, la cantidad de voltaje también va a tener relación con la cantidad de corriente. Si se aplica bastante voltaje, un mayor voltaje va a mover una mayor cantidad de electrones y eso nos va a permitir tener más corriente. Y un menor voltaje va a mover una menor cantidad de electrones y esto va a significar en menos corriente. Tenga presente esto porque es un principio básico también de cómo funcionan los tubos de rayos X. Es un principio básico que tiene mucha, pero mucha relación con las técnicas radiográficas que utilizamos nosotros en el entorno. Lo que es el KB y el MA son técnicas que ustedes van a utilizar el resto de sus vidas. Lo que es el kilovoltaje y lo que es el miliamperaje o el miliamperios son técnicas radiográficas que ustedes van a trabajar el resto de sus vidas. Y aquí viene su origen. Tiene su origen de todo esto. Vamos a una cosita bien interesante. Vamos a ver. Se los voy a dejar así. Voy a tapar todo esto. Ignoren que está esto aquí por un momento. Lo voy a poner de color blanco para que lo ignoren mejor. Ignoren que está todo esto aquí. Ignoren que está todo esto aquí. Ignoren que está todo esto aquí. Supongamos que aquí tenemos aquí nuestros electrones. Pero esos electrones se mueven por una razón. Se mueven porque de repente aquí hay un cuerpo cargado, un objeto cargado positivamente. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un objeto cargado positivamente. ¿Ustedes creen que esto tiene sentido? ¿Que los electrones se muevan porque aquí hay un objeto cargado positivamente? ¿Creen que tendría sentido eso? Sí, Lick, porque creo que es por lo que hacen un tipo de reacción y eso es lo que genera el movimiento. Sí, o sea, vean ustedes, ¿por qué se mueven los electrones aquí en este caso? Porque los electrones se ven atraídos hacia el objeto con polaridad positiva. ¿Ven ustedes esto? ¿Tiene sentido esto en base a lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Sí, porque todos van para una misma dirección. Sí, y vean, o sea, los electrones como son negativos, o sea, tienen polaridad negativa, se atraen hacia un objeto con polaridad positiva. Entonces, pregúntenme. Bueno, perdón, yo les digo, ¿ustedes creen, bueno, como vimos que la fuente, que el voltaje es simplemente la razón que mueve a los electrones, ¿no creen ustedes que el origen del voltaje se yace en este objeto con polaridad positiva? ¿Sí o no? No, Lick, tiene que ser negativa. No, o sea, vean ustedes que el objeto con polaridad positiva lo que hace es atraer los electrones. Y cuando los atrae, los electrones se mueven, así que tal y como están viendo ustedes aquí. Entonces, ¿qué dijimos que era voltaje, si me recuerdan? ¿Qué voltaje? Es lo que impulsa la corriente, Lick. Ajá, correcto. Voltaje. Lo que impulsa a los electrones. Vamos a ponerse así. Entonces vean que aquí perfectamente se puede ver, por ejemplo, cuál es el origen del voltaje. En este caso estamos viendo que el origen del voltaje es un objeto con polaridad positiva que atrae a los electrones con polaridad negativa. Recuerden que negativo y positivo se atraen. O sea, polaridad negativa y polaridad positiva se atraen. ¿Cuál es el hecho de esto? Lo que sucede
es que así mismo funciona, por ejemplo, un tubo de rayos X. Un tubo de rayos X lo que tiene es esto, lo que tiene es una polaridad positiva, un objeto con polaridad positiva, donde vienen los electrones y se atraen al objeto con polaridad positiva. Aquí lo estamos viendo, solo que aquí lo estamos viendo ya como que fuese como una batería, donde la batería tiene un objeto con polaridad positiva que la vamos a conocer como ánodo y un objeto con polaridad negativa que la vamos a conocer como cátodo. Entonces, fíjense muy bien qué pasa. Vienen los electrones, se originan en el cátodo. Estos electrones se desplazan por todo. Esto es toda por decírselo así, el camino que llevan los electrones. Aquí estamos viendo así, por ejemplo, una vista interna. Esto es una vista interna. ¿Y por qué se mueven los electrones por todo esto? ¿Por qué están moviendo los electrones hacia acá? ¿Por qué están moviendo los electrones hacia acá y hacia acá? Porque resulta que los electrones se están atrayendo hacia este objeto con polaridad positiva, que es el ánodo. La vamos a conocer como ánodo. Entonces, vean, aquí que el voltaje surge cuando nosotros vemos una diferencia de objetos con polaridad positiva y negativa. Eso es el origen del voltaje. Entonces vamos a poner aquí una observación interesante del voltaje. Vamos a ponerlo aquí, observación del voltaje. Observación del voltaje. Vamos a poner aquí, observación del voltaje. Puede surgir cuando hay dos objetos con polaridades distintas. Polaridades distintas. Con polaridades, vale, con polaridades, hay dos objetos con polaridad, hay dos objetos. Vamos a poner aquí mejor una con polaridad positiva y otra con polaridad negativa. Y otra con polaridad negativa. Entonces, observación para todos. Más adelante vamos a ver el diseño del tubo de rayos X y cuando ustedes identifiquen que hay una polaridad positiva y hay otra polaridad negativa, asuman que ahí en medio hay un voltaje. Asuman eso. Entonces, observación para todos. Vamos a poner observación para todos. Observación para todos. Siempre que hayan dos objetos con dos de diferentes polaridades, habrá voltaje. Entonces, esta es observación para todos. Siempre que vean dos objetos con diferente polaridad, ahí es que hay una fuente de voltaje. Eso, ahí vamos a tener una fuente de voltaje, o sea, algo que origina el voltaje. Aquí estamos viendo que el origen del voltaje es esta batería, porque esta batería tiene una polaridad negativa, un objeto con polaridad negativa que la vamos a conocer como cátodo y un objeto con polaridad positiva que la vamos a conocer como ánodo. Entonces, la razón por la cual se mueven estos electrones es porque los electrones se atraen hacia la polaridad positiva. ¿Ahí? Eso es, y lo mismo va a pasar con un tubo de rayos X. Lo mismo va a pasar con ese principio. Por eso es que estamos viendo todo esto porque lo vamos a aplicar luego a nuestros equipos que trabajemos en el área. ¿Preguntas con esto? ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? No, Lick. Ok, vamos a ver. Kaylin dice que se usó. Ok. Vamos a ver. ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Me autorizan a borrar todo esto? Sí, licenciado. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahora, fíjense una cosa bien interesante. El voltaje tiene polaridad, así como lo ven. Ahora, la polaridad del voltaje va a tener relación con a qué dirección se mueve la corriente. Vamos a tomar esta referencia. Si ustedes ven que la corriente, vamos a ver. Pero primero una cosa, díganme. Cuando yo apunto a este lado, ¿para dónde ven ustedes que apunto? ¿Para su izquierda o su derecha? Para la izquierda. Para la izquierda. No, derecha. Depende. ¿Cómo están ubicados ustedes? Yendo para el este. Vamos a ver. Entonces, vaya, yo los oriento aquí. Para mí, esta es mi derecha. Así, por lo menos donde yo estoy ubicado, esta es mi derecha. Y esta es mi izquierda. Aquí está. Entonces, hagamos esto. Miren.
Cuando ustedes vean que los electrones se mueven de izquierda a derecha, le vamos a conocer como un voltaje con polaridad positiva. Entonces vamos a poner aquí voltaje con polaridad positiva. Voltaje con polaridad positiva. El audio, por favor, me fijo que alguien tiene el audio encendido, si lo puede apagar, por favor. Con positiva. Entonces, vamos a hacer esto. Y cuando ustedes vean que los electrones se mueven de derecha a izquierda, le vamos a llamar voltaje con polaridad negativa. Vamos a conocer eso también. Entonces, vamos a poner aquí derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y vamos a poner aquí esto. Y aquí vamos a poner voltaje con polaridad negativa. Vamos a poner eso, voltaje con polaridad negativa. Entonces, vean, si mis electrones se mueven de derecha a izquierda, polaridad negativa. Estamos hablando de voltaje con polaridad negativa. Y si mis electrones se mueven de izquierda a derecha, voltaje con polaridad positiva. Eso mismo sucede con los voltajes, así como, por ejemplo, teníamos una carga con polaridad positiva o negativa, lo mismo va a pasar con el voltaje. El voltaje puede tener polaridad, o sea, puede ser positivo o negativo, puede tener una polaridad positiva o negativa. Va a depender eso de cómo se estén moviendo los electrones. Si mis electrones se mueven de esta manera, ok, voltaje positivo. Pero si mis electrones se mueven de esta manera, voltaje negativo. Esto cambia debido a cómo se originan las polaridades de las cargas que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que tenemos nuestra polaridad positiva de la fuente de voltaje, aquí positivo, es decir, los electrones se van a mover aquí hacia la polaridad positiva, pero vean ustedes que aquí cambia la polaridad, ahora la polaridad es positiva, pero está en este lado, y vean ustedes cómo los electrones ahora se mueven por aquí. Entonces, esa relación va a tener, por eso es que ustedes ven que cambia esa dirección de los electrones, en base a qué polaridad tengan. ¿Preguntas con esto? Entonces estamos aclarados todos, ¿verdad? Polaridad positiva, electrones se mueven hacia acá. Polaridad negativa, electrones se mueven hacia acá. ¿Aclarados todos? Sí. Ok, ¿por qué es importante saber esto? Es importante porque ahora viene un nuevo concepto que llamamos corriente alterna y directa o continua. Vamos a ver, vamos a identificar dos tipos de corriente. Quizás estén familiarizados con estos términos, quizás sea completamente nuevo para ustedes. Igual, este es el propósito por el que vemos esto, porque todo esto lo vamos a predicar después al entorno. Créanme, es súper importante que sepan qué tipo de corriente recién tuvo rayos X, ¿por qué? Entonces, vamos a identificar dos tipos de corriente. La corriente continua, que es una corriente, es decir, donde los electrones solo se desplazan en una sola dirección. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser un voltaje estable, es decir, un voltaje que no varía. Entonces vamos a identificar, siempre asociamos lo que es la corriente continua, o saben de qué otra manera la podemos conocer como corriente directa. Entonces voy a crear aquí también, voy a hacer una observacioncita aquí, un momentito. Vamos a poner aquí corriente continua o directa, vamos a poner aquí, porque se puede conocer de ambas maneras. Se puede conocer de ambas maneras, corriente continua o directa. Y así lo presenta inclusive el libro. A veces el libro menciona corriente directa o corriente continua. Entonces, cuando hablemos de corriente continua o directa, asociémoslo con que los electrones vienen y solo se mueven en una sola dirección, como ustedes pueden ver aquí. Como ustedes pueden ver aquí, en la corriente continua, los electrones siempre se van a estar moviendo en una dirección. Ya sea solo esta o puede ser que también sea una dirección contraria, pero únicamente solo se mueven en una sola dirección y no cambian en todo su recorrido. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser estable o continuo o sin variación, o sea que el voltaje va a ser constante. Vamos a poner aquí para que se localicen, quizás ustedes se localicen más con la palabra constante en vez de estable o continuo, vamos a poner aquí. Entonces tal vez se localiza en un voltaje estable, continuo, o constante, vamos a poner aquí, para que se localicen más con ese tipo de voltaje. O constante. Entonces cuando nuestro voltaje sea constante, esto va a dar como señal de que nuestra corriente solo va a tener una sola dirección.
solo va a tener una sola dirección, solo va a tener una sola dirección, una sola dirección. ¿Ven ustedes aquí? Corriente continua, una sola dirección. Ahora vamos, nuestra otra corriente es la corriente alterna. La corriente alterna es una corriente que cambia de dirección constantemente, debido a que la polaridad de voltaje se va alternando. ¿Qué significa esto? Fíjense muy bien, en la corriente alterna vamos a tener lo siguiente. En la corriente alterna sucede el siguiente fenómeno. Fíjense que de repente los electrones se están moviendo en esta dirección, o sea, la corriente se está moviendo hacia esta dirección. Los electrones se están moviendo hacia esta dirección, hasta esa dirección, hasta esa dirección, y de repente, en un momento dado, de repente los electrones cambian de dirección y ahora se mueven a la dirección opuesta. Y de repente, en otro momento dado, los electrones vuelven y retoman a esta dirección, y de repente, en otro momento, los electrones vienen y se les pega la loquera a volver a esta dirección. Y así pasa, así sucesivamente. Por eso es que la llamamos corriente alterna, porque el movimiento de los electrones se va alternando. De repente va en esta dirección y de repente va en esta otra dirección. ¿Por qué es esto? Esto sucede por cómo actúa el voltaje. Aquí estamos viendo cómo es el comportamiento del voltaje en la corriente alterna. Estamos viendo que de repente, vean ustedes, esta es una gráfica que me indica qué valores va a tener el voltaje. Esta es una gráfica que me indica qué valores va a tener el voltaje. Fíjense muy bien cómo aquí el voltaje tiene una polaridad positiva y cómo de repente aquí en esta otra parte el voltaje va a tener una polaridad negativa, porque el voltaje va cambiando de polaridad, o sea, va cambiando de valores constantemente, va cambiando así constantemente valores. Mientras que observen que está la corriente continua, esta es la gráfica que corresponde a la corriente continua y esta es la corriente alterna. Hacémosla aquí y vean que en la corriente continua no varía el voltaje, sino que permanece ahí quieto, solo permanece estable, o sea, no lo ven así bajando y subiendo el voltaje, sino que permanece continuo en todo momento. Esto es bueno que esto hay que saberlo también, que nos referimos con corriente directa o continua. Entonces, ¿estamos claros con estos conceptos? Sí. ¿Claros Sí. todos? ¿Claros todos? Sí. Ok, vamos a ver. Preguntas entonces. Vamos a ver. No, me interesa ahorita lo de corriente. Vamos a ver. Astrid. Dígame. Es corriente continua. Astrid. Voy. Déjeme pensar. Ay, Astrid, qué corta memoria. Vamos a ver. ¿Qué es corriente? No, Astrid, se me hace que lo está buscando en Google. No se puede. No se Es puede la que se desplaza hacia una sola dirección, Lick. Sí, correcto. Se desplaza hacia una sola dirección. Se desplaza hacia una sola dirección. Y el voltaje estable. Correcto. Hacia una sola dirección. Vamos a ver. La corriente. Vamos a poner aquí. La corriente se desplaza hacia una sola dirección. Y el voltaje. Estable. Es decir, no varía. Es continuo. No varía. Es constante. No varía. O vamos a ponerse aquí constante. Eso es. Vamos a ver, ¿quién más me ayuda? No sé si me puede ayudar. Ángela. Ángela, ¿se encuentra aquí Ángela? Ángela. Sí, Lick. Ok, ¿qué es corriente alterna? ¿Qué es corriente alterna? Es cuando se varían en diferentes direcciones. Correcto, sí. Está bien, perfecto. Muy buena respuesta. Cuando la corriente varía en diferentes direcciones. Esto es. Direcciones está bien escrito. Confirmen si escribí bien direcciones. Tengo una duda, si doble es No, solo una. Solo es una R, direcciones. Okay. Direcciones, ok, gracias. Pucha, qué barbaridad. Mejor, sí, por eso mejor les pregunto, en vez de que queda así. Vamos a ver direcciones. Direcciones. Así está. Está bien, excelente.
Entonces, listo. Entonces, tengamos súper presente eso, no solo ahorita, sino después para el siguiente parcial, porque lo vamos a trabajar bastante. Ok, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo voy a preguntar algo. Sí, ¿Este le tema escucho. viene extra? No, claro que sí, es tema de la primera unidad. Gracias. No, claro que sí, es tema de la primera unidad. Recuerde, mañana terminamos la primera unidad. Ok, vamos ahora con el siguiente concepto que llamamos resistencia eléctrica. Fíjense que la resistencia eléctrica es una oposición que tiene la corriente cuando se desplaza. El término súper simple es eso. Es como, por ejemplo, que vengan ustedes, estén conduciendo en una autopista y lo comparen, por ejemplo, cuando ustedes están conduciendo, por ejemplo, en una calle llena de baches. Eso es precisamente la resistencia. ¿A qué tanta oposición va a haber con la corriente cuando se desplace? Cuando hablamos de baja resistencia, hablamos de una corriente que se desplaza muy fácilmente, sin ninguna oposición, sin ningún tipo de oposición. Aquí les muestro el ejemplo. Vean ustedes aquí como tenemos baja resistencia, tenemos los electrones que se mueven fácilmente, o sea, se mueven sin ningún tipo de interrupción. Y vean ustedes aquí, o sea, los electrones vuelan cuando hay poca resistencia. Pero vean cuando hay mayor resistencia. Cuando hay mayor resistencia, a los electrones les cuesta muchísimo moverse. Les cuesta mucho, pero mucho moverse en el material donde se está moviendo. Por ejemplo, vean ustedes qué es lo que sucede. Cuando hay mucha resistencia, lo que sucede con los electrones es que varían así bastante de dirección. En vez de moverse así linealmente, lo que hacen los electrones es estar chocando contra las paredes constantemente del lugar donde se está moviendo, del material donde se está moviendo, están chocando constantemente y todo este movimiento genera calor y reduce también la corriente. Ya vamos a ver eso más latito. Pero vean, esos son los conceptos de resistencia. Ese es el concepto de resistencia. Entonces, ¿claros todos con lo que es la resistencia? ¿Claros todos? Ok, ¿claros todos? Sí. Ok, solo 2 personas dijeron que sí. ¿Y los demás? No estamos claros. Es que me corta el internet Sí, y yo casi no entendí. Vaya, está bien, Avi. ¿Quiere que vuelva a explicar algo, Avi? Sí, porque es que casi entrecortado, no entendí muy bien de la resistencia alta. Ok, entonces miren, la resistencia, y de hecho su nombre mismo lo indica, qué tanta oposición hay, qué tanta oposición se le presenta a los electrones cuando se mueven. Es como, por ejemplo, comparativo, es como, por ejemplo, cuando ustedes conducen en una autopista, por ejemplo, cuando conducen en la CA5, por todo lo que es Tegucigalpa, San Pedro Sula, y lo comparen eso, por ejemplo, cuando están conduciendo en su barrio o en su colonia, o sea, llena de baches o inclusive a veces ni está pavimentada. Si ustedes si ustedes ven esa comparativa, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en una carretera, el carro tiene menos resistencia o sea, tiene menos oposición a que se mueva rápidamente, y el carro, por ejemplo, tiene más oposición a que se mueva rápidamente cuando está por una carretera llena de baches. Algo así es la corriente. La corriente tiene cierto, o sea, se le presenta cierto grado de resistencia cuando está moviendo. Si el material donde se mueve tiene poca resistencia, esos electrones van a fluir libremente, y van a fluir muy rápido, como están viendo ustedes aquí, o sea, vienen los electrones, fluyen libremente, como que sin nada, solo fluyen en esta dirección. Pero ¿qué pasa cuando hay bastante resistencia? A los electrones les cuesta muchísimo estarse moviendo en ese material donde se están desplazando. Entonces, ¿cómo usualmente se comportan los electrones? En un medio donde hay bastante resistencia, se comportan de esta manera. Los electrones chocan contra las paredes, por ejemplo, empiezan a chocar contra las paredes, también chocan unos con otros. Ustedes, como este electrón choca contra la pared y como este otro electrón choca contra otro electrón, ese movimiento crea calor. Por eso es que un medio donde hay bastante resistencia va a ser un medio que va a generar mucho calor. Luego les voy a explicar también qué otra consecuencia hay. Vamos a ver. Fíjense muy bien que de acuerdo con el grado de resistencia que presenta un material, cuando los electrones se desplacen por nosotros los vamos a clasificar. Cada vez que hablamos de un conductor es un material que presenta poca resistencia para la corriente. Eso es, vamos a poner aquí. Un conductor, vamos a poner aquí. Un conductor. Vamos a poner aquí que un conductor es un material
que presenta poca resistencia a la corriente. O sea, que viene y los electrones se pueden mover fácilmente en ese material. Se pueden mover muy fácilmente. Eso es un conductor. O sea, un conductor es un material donde los electrones se mueven fácilmente. O sea, donde la corriente se mueve muy fácilmente en ese material. ¿Qué tipo de materiales tenemos? Tenemos, por ejemplo, el cobre, que es el que utiliza bastante lo que son las compañías eléctricas para transportar electricidad. Tenemos el aluminio, el bronce, el oro y el tungsteno, que fíjense que el tungsteno es el que utilizamos nosotros en los equipos como conductor. Lo utilizamos bastante. Los filamentos, el filamento del tubo rayos X tiene tungsteno. O sea, ese tungsteno van a ver ustedes cómo lo vamos a utilizar muchísimo aquí en el entorno. Tenemos también los semiconductores, que fíjense que los semiconductores, vamos a poner aquí, presenta una resistencia intermedia. Como pueden ver ustedes aquí, el semiconductor presenta una resistencia intermedia, es decir, no es tan poca resistencia como un conductor, pero tampoco es que me detiene la corriente, tampoco es que detiene esos electrones, que no los deja pasar. Y tenemos, por ejemplo, el silicio, la cerámica, el selenio. El selenio lo utilizamos también mucho en este entorno. El selenio está presente muchísimo en los detectores que utilizamos nosotros para obtener información de los rayos X. Utilizamos muchísimo el selenio, el silicio y la cerámica. Y luego ya van a saber exactamente por qué nos sirven muchísimos conductores. Y tenemos los aislantes, que los aislantes no permiten el paso de corriente. O sea, detienen esos electrones por completo. Fíjense muy bien cómo se observa aquí el movimiento. O sea, viene y esos materiales aislantes por su constitución molecular no permiten el paso de los electrones, sino que los electrones es imposible para ellos estar pasando por esos materiales. Tenemos, por ejemplo, la madera, la goma, el plástico, el vidrio, son materiales aislantes que aíslan, o sea, que no permiten el paso de la electricidad. ¿Estamos claros en esto? Los tipos de materiales. Claro. Excelente. Entonces vean ustedes cómo se dividen, en base a cuánta resistencia presentan. Aislantes, mucha resistencia. Semiconductores, resistencia intermedia. Conductores, muy poca resistencia. Y vean qué tipo de materiales tenemos. Tenemos el cobre, aluminio, bronce, níquel y oro y tungsteno como materiales conductores. Tenemos el silicio, cerámica y selenio como semiconductores. Tenemos la madera, goma, plástico, vidrio como materiales aislantes. Vamos a ver. Continuamos. Y finalmente tenemos la ley de Ohm. Esta es una ley que indica cómo está relacionada la resistencia, el voltaje y la corriente. Aquí están viendo ustedes la ecuación. Ustedes están viendo aquí la ecuación. Cómo se relaciona el voltaje. Ustedes van a conocer como una V, el voltaje. La resistencia, como una R. Y la corriente, como una I. Vean ustedes cómo se relaciona. Ahora, se pueden sacar varios ejercicios de aquí, de esta ecuación. Pero fíjense que a mí no me interesa tanto que hagamos ejercicios. A mí lo que me interesa es que sepamos lo que nos dice la ecuación. Por lo menos para los objetivos de esta clase, me interesa lo siguiente, saber qué nos dice la ecuación, porque la ecuación es así. Las ecuaciones son como las indirectas de una persona que nos quiere estar lanzando y que no podemos y que solo las comprendemos cuando las estudiamos un poquito. Entonces, algo así es una ecuación. Nos está lanzando información que solo podemos saber si nos ponemos a analizar un poquito. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que es esta ecuación que ustedes ven aquí. Lo primero que nos dice es que si el voltaje aumenta, aumenta la corriente. Y esto fue algo que vimos hace un par de minutos. Que un mayor voltaje, mayor corriente. Pero otra situación que nos indica aquí, si la resistencia aumenta en un entorno, disminuye la corriente. Y esto téngalo súper presente. Porque esto es lo que nos dice también la ley de Ohm. Si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. Disminuye la corriente. Ténganlo súper presente y esto lo van a ustedes a estudiar muy bien cuando vayan por el tema de resonancia magnética, porque eso está muy presente en los equipos de resonancia magnética. También, ¿qué sucede? Como si digamos que nuestra corriente está viajando por un conductor que presente mucha resistencia, por un material que presente mucha resistencia, ¿qué es lo que se suele hacer en ciertos casos? Lo que se suele hacer es aumentar el voltaje para evitar de que la corriente disminuya. Fíjense muy bien, y esto nos lo dice la ley de Ohm, que si la resistencia aumenta, disminuye la corriente,
pero yo puedo mantener constante la corriente aumentando el voltaje. Esto es lo que me está diciendo esa ley de Ohm. La resistencia aumenta, me va a disminuir la corriente, pero yo puedo mantener constante la corriente si aumento el voltaje. ¿Preguntas? No, Lick. ¿Preguntas los demás? La ley de ¿Preguntas? Ohm, ¿cómo se representa, Lick? Esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Es- A ver. Aquí está. Esta ecuacióncita. Esta fórmula. Vaya, fórmula. Creo que así lo conoces más. Ley de Ohm. Aquí está. Ley de Ohm. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? No, Lick, creo que por el momento no. Ok. Por el momento no hay preguntas. Por ahorita no, en el examen sí. Ah, sí. Eso les iba a decir yo. Me robó esas palabras. Ahorita no, pero en el examen sí. O sea, ¿en dónde? Una noche antes del examen. Le vamos a Surge- bombardear el teléfono con tanta Surge pregunta. aquello, no, o sea, surge, parezco call center una noche antes del examen, no crean, de verdad. Parezco puro call center recibiendo aquí un montón de mensajes. O puro 911. Ok, vamos a ver. Por el resto, continúo. Vamos ahora con los imanes. Vamos a ver si podemos. Tenemos 12 minutos. Vamos a ver. Imanes. Vamos a ver. Estoy pensando si dejar esto para mañana o continuar hoy. Creo que mejor mañana, Lick, para agarrarlo de lleno, lo que resta. Pienso yo, no sé. Es que mañana vienen ejercicios. Estoy viendo eso porque si no. Considero que venir con consultas mañana. ¿El qué? Ah, no le escuché bien, disculpe. Michael. Hola, Michael. ¿Qué decía? O que es terminar el contenido ahorita para venir solo con consultas mañana. Sí, eso es lo que yo quiero. Terminemos esto, de verdad. Es recomendación. Terminemos esto. Es que mañana vienen ejercicios y si no les entienden, nos vamos a estar todo el día haciendo ejercicios. Y así le quedamos solo los ejercicios. Y ya falta poco. Vamos a ver. Solo hablamos de imanes y ya. Terminamos. Vamos a ver, los imanes. Fíjense muy bien. Son objetos que atraen a ciertos tipos de materiales. ¿Qué tipo de materiales? Materiales ferromagnéticos, pero eso no voy a enfocarme ahorita, porque eso es algo que vamos a ver más detenidamente cuando vayan ustedes por el tema de resonancia magnética dentro de la imagen. Ahorita, lo que me interesa es que ustedes tengan una idea de lo que es un imán y qué emite un imán. Eso es lo que me interesa. Son objetos que atraen a cierto tipo de materiales. Cuando me refiero a cierto tipo de materiales, no me refiero a todos, sino que me refiero a algunos. O sea, obviamente, cierto tipo de materiales, y aquí lo voy a comentar, materiales ferromagnéticos o paramagnéticos. Vamos a poner materiales ferromagnéticos o paramagnéticos. Pero esto no lo va. Ahorita eso de materiales ferromagnéticos y paramagnéticos, ahorita dejémoslo para otra clase, pero ahorita asociémoslo que los imanes emiten un fenómeno físico llamado campo magnético, que indica la dirección en la que un objeto atraído por el imán se va a conducir hacia el imán. ¿A qué me refiero con campo magnético? Vamos a ver, no sé si ustedes hicieron este experimento en su escuela o en su colegio, o no sé si hicieron este experimento cuando llevaron física 104 y vieron un tema parecido a este, donde vinieron ustedes, tomaban un imán y le acercaban limaduras de hierro. No sé si alguna vez hicieron este experimento. ¿Alguna vez han hecho este experimento? Sí, Lick. Ok, ¿los demás? Sí, Lick. Yo ¿Sí? no, Lick. Es pegarlo Ok. al hierro, ¿vale? Sí, limaduras de hierro son pequeños granitos de hierro. Entonces, Polvito o algo así, pero del ajá, mismo hierro. exactamente. En el río hay de eso agua, en la playa, digamos, en el mar. Ah, fíjese que no sé, eso sí, ese dato no lo sé. Ese dato lo desconozco, no sé si podemos encontrar eso también.
Pero bueno, lo que vamos a hacer es esto. Lo voy a montar un video, lo voy a subir un video de ese fenómeno para que ustedes lo puedan ver. Pero fíjense que sucede lo siguiente. Cuando ustedes acercan limadores de hierro, que son pequeños polvitos de metal, en términos simples, se forman estas líneas, así como ustedes pueden ver, de las limadores de hierro. Estas líneas que ustedes ven aquí, estas líneas, estas líneas, estas líneas, estas líneas, estas líneas. Estas líneas lo que evidencian es la presencia de lo que conocemos como campo magnético. Fíjense muy bien, el campo magnético es, por decírselo así, una fuerza invisible que emite el imán. Así de simple. Vamos a conocer aquí, vamos a definir el campo magnético. Vamos a apuntar aquí, campo magnético. Campo magnético es una fuerza invisible. Que emite un imán. Fíjense, eso es el campo magnético, es una fuerza invisible que emite el imán. Es un fenómeno bien interesante, de que hay una fuerza completamente invisible y que, pero está presente. Puede que tal vez no se vea, pero está presente esa fuerza. Es una fuerza invisible y que nosotros vemos como cuando ustedes ven estas líneas formadas por la liga de hierro, ustedes ven la forma de esa fuerza. Ustedes ven la forma de esa fuerza que emite el imán. Aquí están viendo cómo es el campo magnético, o sea, cómo es el campo magnético de un imán, de este tipo de imanes. Fíjense que los imanes están presentes en el entorno. Por ejemplo, la Tierra misma es un imán. La Tierra misma es un imán donde el imán tiene una polaridad. La polaridad, en este caso, una de las polaridades se encuentra en el polo norte y otra de las polaridades se encuentra en el polo sur. Y fíjense que esas polaridades ayudan porque un campo magnético emite lo que conocemos como línea de campo, que es esta línea que ustedes ven aquí. Esta línea de aquí que ustedes ven aquí, la conocemos como línea de campo. Entonces, línea de campo, tengan presente eso. Bueno, voy a volver a la presentación anterior. Vamos a poner aquí. Líneas de campo, estos son líneas de campo. Estas líneas que ustedes ven aquí son líneas de campo y es la forma que se le da a la fuerza que emite, o sea, a la fuerza invisible que emite el imán, que por cierto le llamamos campo de fuerza. Pero bueno, anotemos aquí, cada vez que ustedes ven estas líneas que salen del imán, esto lo vamos a conocer como líneas de campo. Líneas de campo. Líneas de campo. Vamos a conocer estas como líneas de campo. Líneas de campo. Líneas de campo. Todas estas líneas que salen del imán las vamos a conocer como líneas de campo. Entonces, fíjense que la Tierra es un imán. La Tierra es un imán que emite líneas de campo. Las líneas de campo salen desde el polo sur y pasan por toda la Tierra. Pasan por toda la Tierra hasta llegar al polo norte. Y fíjense que los equipos, por ejemplo, de navegación, por ejemplo, las brújulas, se orientan gracias a esas líneas de campo que salen desde el polo sur de la Tierra y llegan hasta el polo norte. Y fíjense que esas líneas de campo son súper útiles también para proteger a la Tierra de ciertos tipos de radiación que emite el Sol, que es radiación que si llega a la superficie terrestre va a hacer mucho daño. Y esas líneas de campo ayudan también a proteger ese tipo de radiación que emite el Sol. Vamos a ver, también podemos ver, por ejemplo, en un estudio, por ejemplo, en un equipo de resonancia magnética, que es un imán. Todo esto que ustedes ven aquí, todo este aparato que ustedes ven aquí, tiene un imán súper potente que emite un campo, que emite esta línea de campo. Así, que emiten estas líneas de campo. Ustedes, ¿cómo pasan las líneas de campo? Las líneas de campo pasan por todo el centro de lo que es el paciente que se vaya a hacer un estudio. Ven ustedes y dan vueltas, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, así como están viendo las líneas de campo. ¿Ven ustedes? Las líneas de campo salen aquí y salen aquí. Salen aquí. Ahora ven ustedes aquí el equipo de resonancia es un imán súper potente. Estamos hablando de un equipo que tiene un imán tan potente que inclusive puede jalar un carro. Y lo utilizamos para obtener imágenes médicas. Entonces, vamos a ver. Ok, hoy sí ya podemos dejar esto hasta aquí. Esto lo vemos mañana. Esto lo podemos dejar hasta aquí. Nos veríamos mañana ya para terminar este tema. Ya falta poco. Y recuerden entonces el examen que haría para el viernes. Nos veríamos mañana y nos veríamos también
miércoles y jueves para empezar con temas de la segunda unidad. Y una pregunta, cuando una resonancia, hasta que le echan helio, funciona el magneto, ¿va? Sí, porque funciona, es que también va a depender del equipo, pero los equipos de resonancia más comunes son superconductores, que funcionan gracias a que el helio congela una cerámica especial y por esa cerámica pasa corriente y esa corriente forma un campo magnético. Eso lo vamos a ver mañana, cómo forma el campo magnético de este tipo de equipos. Pero sí, funciona, se le echa ahí helio, pero no es porque venga y necesariamente el equipo funcione con helio, no, sino porque el helio ayuda a mantener, a congelar a una muy baja temperatura el conductor y eso disminuye la resistencia eléctrica para formar el campo magnético. Pero sí. Pero digamos, si un ejemplo, yo miré un tomógrafo, una resonancia que, digamos, tenía los magnetos, lo único que no jalaba nada, fíjense. Digamos, no jalaba, ¿cómo así? No jalaba nada. Digamos, un imán, digamos, jala algo metálico, ¿va? Ajá. Digamos, ese digamos, lo estaban instalando. Sí. Pero yo, digamos, no sé si es hasta que le echan el helio que él, digamos, actúa, pues. Digamos, es que le tienen que echar, sí, le tienen que echar dos cosas, helio y corriente. Eso es lo que le echan. Helio. Ajá, y el equipo tiene que estar conectado a la corriente eléctrica y con corriente eléctrica se forma el imán, exactamente. Eso lo vamos a ver mañana cómo funciona ese proceso. Vamos a ver mañana eso. Sí. Gracias, Lee. Listo, excelente. Entonces, ¿Qué pasó, Lisa? Ahorita la apunto, Luz. La vamos a apuntar ahorita. Listo, nos vemos mañana entonces. Feliz noche. Gracias, Lick. Bueno. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Nos vemos. Bueno.